Muy buenos días, hola comunidad universitaria. Llegamos ya a viernes a nuestra tercera jornada en la Semana de la Comunicación, la 11ª. Soy Nicole Cueva, docente de la Facultad de Comunicación, y para mí han sido días maravillosos, días de conocimiento, días de aprendizaje, pero sobre todo días de compartir una experiencia diferente, esta aula invertida que nos ha dejado tantos aprendizajes y que la verdad he sentido a cada uno de ustedes, a cada uno de los estudiantes muy cerca. Esta es la magia de la tecnología y por supuesto de la comunicación. Hoy tendremos grandes invitados, grandes conferencistas con temas importantísimos, pero antes vamos a recibir las palabras de una persona que personalmente, bueno, valga la redundancia, admiro muchísimo. Él es nuestro gerente general, Diego Ignacio Montenegro. Para contarles un poquito de él, él es máster en Dirección de Empresas por la Universidad Rey Juan Carlos de España, máster en Administración de Empresas en el European Open Business School en España, además MBA en la Universidad San Francisco de Vitoria en España, especialista en marketing y gerencia de ventas en la University of San Francisco, y también Top Management Program en Harvard University, especialista en recursos humanos en la Universidad de San Francisco. Tiene un programa de alta dirección empresarial, tiene un programa de desarrollo gerencial, tiene un MBA en la Universidad Politécnica de Madrid, es especialista en administración de empresas. Bueno, pero aparte de todas esas maravillas y de ser un crack y un hombre que admiro demasiado, es un gran ser humano. Él es nuestro gerente general, miembro del Consejo Superior de la Universidad de los Hemisferios, Diego Montenegro, que se va a dirigir a ustedes con unas palabras. Adelante, Diego. Queridos amigos, bienvenidos a la Semana de la Comunicación de la Universidad de los Hemisferios. Este es un evento pero fabuloso que nos encanta todos los años y que lleva a lo más profundo de nosotros, que es la capacidad de comunicar ideas, valores, cosas importantes hacia la demás gente. Esa capacidad, ¿no es cierto?, que ahora que estamos en esta situación, la sentimos muy profundamente, ¿sí? Esa habilidad de socializar, esa habilidad de entender lo grande de la publicidad, de las grandes ideas, de la creatividad y de la innovación. Nuevamente, bienvenidos a esta semana, a este día, y espero verlos muy pronto. Un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo grande también para ti, mi querido Diego. Estamos felices de que nos hayas dedicado unas palabras y vamos ya a arrancar. Vamos a empezar con la primera presentación, la primera conferencia que tendremos hoy aquí en la 11ª Semana de la Comunicación con esta temática Media Rally, donde hemos tenido muchas actividades, donde hemos tenido mucho conocimiento y donde los profesionales nos han dejado lo mejor de sí. Así que estoy súper feliz. Hoy llegó el momento de hablar de fotografía, de la foto documental, de semiótica, de lo que nos dejan las imágenes y todo esto de la mano de un gran profesional. Vamos a tener la misma dinámica que en las otras charlas, tal como lo hicimos. Tendremos primero una conferencia, voy a presentar yo a mi invitado, tendremos la conferencia y después vamos a dar paso a representación estudiantil, que esta vez estará a cargo de Paz Aguinaga, recopilando las preguntas que tengan nuestros alumnos, nuestra comunidad universitaria, hacia nuestro invitado, hacia nuestro profesional. Así que feliz, con mucha energía positiva y con todo el ánimo para recibir a Eduardo Naranjo. Eduardo es DIRCOM, fotógrafo, docente, 7 años del Colegio San Gabriel. Además, también fue fotógrafo del grupo editorial ECOS durante 5 años. Actualmente es docente en la Escuela de Marketing. Aportó para la producción de la campaña All You Need is Ecuador. También es director en fotografía para marcas y empresas a escala nacional e internacional. Él es nuestro invitado hoy en la conferencia que se trata acerca de foto documental, todo lo que tiene que ver con la fotografía y los documentales. Además, nos va a contar experiencias, nos va a hablar, él es un profesional en esta área, nos va a enriquecer con este tema que lo solicitaron los estudiantes. Así que con mucho gusto, mi querido Edu, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, mi querida Nikki, muchísimas gracias por la invitación a la facultad. Felicito mucho esta iniciativa y me encanta saber que la academia, que los universitarios están siempre en todos los espacios. Así que he seguido también esta Semana de la Comunicación. Ha sido un espacio para seguir aprendiendo, refrescar conocimientos y además me llevó unos añitos hacia atrás cuando uno estaba en la etapa universitaria también y tenía todas estas inquietudes por aprender.
qué increíble, de eso se trata. Yo en realidad, uno de los objetivos de esta semana, de estas jornadas, es vender una verdadera experiencia, transmitir una verdadera experiencia. Así que estoy feliz que lo hayan disfrutado los chicos y también, por supuesto, nuestros invitados. Edu, este es tu espacio, adelante, te escuchamos. Perfecto. Bien, vamos a cargar esto. Bueno, les cuento un poquito sobre lo que vamos a conversar el día de hoy. Eh, es un tema súper interesante porque vamos a hablar sobre la fotografía documental. Si nosotros entendemos que la fotografía tiene 2 siglos, es una de las artes más nuevas, la fotografía documental apenas tiene 1 siglo. Entonces vamos a ir explorando este lindo género de la fotografía. Bien, vamos a cargar esta parte de acá. Ahí. Y estamos. Entonces, bienvenidas todas las preguntas, hagan todas las preguntas que quieran hacer, que estaré gustoso de poder compartirles mi experiencia. Bien, el título de esta charla yo le he puesto El poder de las historias. Y vamos a ver por qué. A través del ojo fotográfico se puede ver el mundo bajo una nueva luz, un mundo en su mayor parte inexplorado y desconocido. Un mundo que aguarda ser descubierto y revelado. Edward Weston. Esta es una de las razones por las cuales soy un loco y un apasionado por la fotografía y por la cual seguramente muchos de quienes nos están viendo también. La propuesta del taller está dividido en 3 momentos. La primera, vamos a hacer una exploración sobre lo que es la fotografía documental, entender la riqueza de este género y cómo nos ha aportado a nosotros como sociedad. Ver algunos referentes históricos, unos referentes contemporáneos también, y un referente ecuatoriano histórico que fue muy importante en su momento. Y sí quería también aprovechar este espacio para que quienes nos estén viendo tengan una pauta y se animen también a meterse en este lindo mundo de la fotografía documental. Vamos entonces. Si pudiera decirlo con palabras, no iría todos los días cargando mi cámara. Lewis Hine, uno de los primeros documentalistas de la historia. Bien, empecemos explorando qué es la fotografía documental. Antes de definir eso, debemos comprender que la fotografía es una representación de la realidad y es una representación que hace el fotógrafo desde su subjetividad, ¿cierto? Entonces, la fotografía no es la realidad en sí misma, sino una representación. La fotografía documental, dentro de los 5 grandes géneros en los cuales se puede clasificar a la fotografía, tenemos que la fotografía documental pertenece al género del reportaje. La fotografía documental siempre busca dar a conocer las formas y las condiciones en las que un grupo social se desenvuelve durante un periodo de tiempo. Y lo chévere de la fotografía documental es que no necesariamente aborda temas coyunturales, no necesariamente aborda temas noticiosos del día a día, sino que es un gran abanico para poder revisar temas que para muchos puede ser inexistente y no visible. Una de las características también es que la fotografía documental siempre muestra un interés por temas sociales, aun cuando eso no es una condición necesaria. Una característica súper importante de la fotografía documental es que son proyectos de largo aliento. Hay fotógrafos que han dedicado su vida a retratar una sola temática o que durante periodos de 1, 2, 3 años se han dedicado a investigar un tema, o en ocasiones lo han hecho durante meses, que se han metido en un tema de interés para ellos, un tema de interés social, y lo han estudiado a fondo. Esa es la principal característica de la fotografía documental, que si uno la compara con la fotografía periodística, existe un hilo súper delgadito, y es que la fotografía periodística siempre va a trabajar temas
noticiosos, temas del momento, ¿cierto? Mientras que la fotografía documental lo hace en un periodo de tiempo mucho más largo. Y también la fotografía documental siempre va a requerir de una investigación súper profunda del tema. Una característica principal también de la fotografía documental es que el fotógrafo, al adentrarse con profundidad en un tema, siempre va a tomar una postura y va a mostrar su posición frente al problema que está abordando. Y esta es una condición muy chévere de la fotografía documental, porque uno puede conocer al fotógrafo a través de las imágenes que este representa. Entonces, cada vez que nosotros nos acerquemos a un archivo fotográfico documental, hay que tratar de entender qué es lo que nos quiere decir el fotógrafo y cuál es su postura sobre una situación. Las imágenes que hemos estado viendo en este momento son de Lewis Hine, que, como les decía, es uno de los primeros fotodocumentalistas de Estados Unidos, y sus obras se dedicaron mucho a retratar cuáles eran las condiciones laborales en las que trabajaban los obreros de Estados Unidos en la década de los años 30. Y su obra se constituyó en una denuncia de la precariedad en lo que trabajaban estos obreros. Entonces, él era un sociólogo y se apoyó de la fotografía para documentar y tener evidencias de la precariedad en la que trabajaban los obreros. Entonces, esta es una característica muy importante. Y también hay un presupuesto, y es que la fotografía documental no puede ser objetiva, y esta es una de las cosas que siempre se debate y que seguramente ustedes, chicos, debatirán siempre en la Facultad de Comunicación, sobre la objetividad del periodista, sobre la objetividad con la que uno construye las cosas, pero el presupuesto grande de la fotografía documental es que uno no puede ser objetivo. Uno sí tiene que ser honesto, pero uno no puede ser objetivo porque uno tiene una mirada sobre el tema que está trabajando. Ahora, la fotografía documental, por todas estas características, tendrá la riqueza de convertirse en un documento histórico. Entonces, nosotros podemos conocer gran parte del siglo XX gracias a la fotografía también. Durante mucho tiempo la pintura trató de hacer eso. Durante 5 siglos hemos tenido ya la escritura que podía documentar eso, pero el siglo XX básicamente lo conocemos bastante bien gracias a la fotografía. Y no se diga ahora en pleno siglo XXI, ¿cierto? Donde estamos inundados de imágenes que producimos todos y que todos los podemos publicar. Bien, con estas características que hemos anotado ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio para entenderlo. Esta es una fotografía ganadora del WordPress Photo 2019. Seguramente ustedes seguirán esta página, ¿cierto? Yo desde la universidad siempre sigo estos premios. Incluso es lindo porque suelen venir exposiciones acá y nos cuentan sobre los ganadores. Y esta fue la fotografía de John Moore que ganó el premio a la mejor imagen en el 2019. Entonces, el ejercicio que les propongo que hagamos ahorita es hacer un análisis descriptivo de la imagen, ¿cierto? Cuando hablamos de la denotación, vamos a hacer un análisis descriptivo. Vemos una niña llorando, es en la noche, es una persona que está semiabierta las piernas, al parecer una persona, un militar, un policía, está hurgando entre los bolsillos de esta persona, ¿cierto? En este análisis súper sencillo hemos descrito lo que está pasando y podríamos hacer un análisis de, hay una niña con un saco rojo y una persona con tina azul. Hacemos un análisis descriptivo. Toda imagen tiene esta capacidad de denotar algo, ¿verdad? Pero si uno se adentra en la historia, puede entender incluso por qué esta foto fue la ganadora. Si uno lee la investigación que hay detrás de esto y uno entiende la connotación que existe de esta imagen, vamos a entender el poder de la fotografía, ¿cierto?
Y esta fotografía es parte de una secuencia más grande de una investigación que hizo John Moore del trato que estaban recibiendo en el 2018 los migrantes cuando se acercaban a la zona de Estados Unidos. Y ustedes recordarán que en ese momento hubo toda esta controversia de cómo los niños eran separados de sus padres. Entonces, John Moore ha dedicado gran parte de su trabajo a investigar cuál es el trato que dan las autoridades a los migrantes. Y producto de esa investigación, logró obtener este reportaje y esta imagen. Entonces, si es que vamos a este proceso de connotación y de entender qué hay detrás de la imagen, ya estamos hablando de cosas mucho más sensibles, del sufrimiento del migrante, de la desesperación que tiene esta niña al ver lo que le está pasando a su madre, ¿cierto? Entonces, esta es la riqueza de la fotografía documental, que no solamente plasma una parte de la realidad, sino que nos permite transmitir y nos permite denunciar algo que está pasando en el mundo y que para los ojos de muchos esto es invisible. Si no habría existido esta fotografía, seguramente no habríamos podido entender lo que estaba pasando en la frontera. Entonces, esto está súper bueno. Y voy a regresar para que también analicemos estas fotografías. Ahora ya con la base que hemos tenido, analicemos estas dos fotografías de Lewis Hine. Imagínense ustedes que para el 2020 podamos ver ahora en las grandes construcciones que hay en Quito, veamos a nuestros obreros así. Fíjense que esto es en el Empire State cuando estaban construyendo en los años 30 y fíjense las pocas seguridades que se brindaban a los obreros. Y Lewis Hine denunciaba de que había cero seguridad, condiciones precarias de 8, 10, 12 horas de trabajo y si sucedía algo, los constructores no se hacían responsables. Entonces, de lo que puede ser una foto muy simpática de ver a hombres a miles de metros, a cientos de metros de altura conversando, en realidad aquí están almorzando, ya existe un acto de denuncia en estas fotografías. O igual esta, ¿cierto? Solo hagan el ejercicio de pensarlo ahora, en pleno siglo XXI, que nosotros veríamos a un obrero así. Seguramente levantaríamos el teléfono a denunciar la obra que está tratando así a los obreros. Entonces, para ir resumiendo un poquito y pasar a la siguiente parte de entender los referentes, la gran conclusión de la fotografía documental es que son proyectos de largo aliento, ¿verdad? Que permiten entender una realidad producto de un proceso de investigación que realiza el fotógrafo. No es el acto de agarrar y disparar una foto únicamente, sino que existe todo un proceso de pensamiento súper profundo del fotógrafo, de quien está presentando esta realidad. Ahora, los grandes referentes de la fotografía documental han sido exitosos también por la calidad técnica en la que han trabajado sus fotografías. Entonces, ya vamos a conversar más adelante. Sí es importante tener súper claro la idea y hacer la investigación, pero necesitaremos también el apoyo de la técnica para poder transmitir correctamente el mensaje. Y esto es parte del pensamiento de comunicación con lo que siempre están ustedes trabajando, chicos, ¿verdad? Que todo producto comunicativo debe tener una intención. Y para que ese mensaje llegue, nosotros debemos utilizar bien los signos, los símbolos, para que ese mensaje pueda calar bien en las personas, en el público que nosotros queremos que vean nuestras imágenes, que escuchen nuestro podcast, que vean nuestro video. Seguimos. Igual apoyados con una frase de una de las precursoras de este género. La cámara fotográfica es un instrumento que enseña a la gente cómo ver sin una cámara fotográfica. Y creo que esta también explica una de las riquezas de por qué a mí me gusta la fotografía y la fotografía documental.
porque uno a través de eso logra sensibilizarse. En el día a día, uno en nuestro país, en nuestra ciudad, básicamente hemos, por ejemplo, invisibilizado la pobreza, la mendicidad, es parte ya del paisaje. Pero cuando uno se pone el reto de empezar a fotografiar ese tipo de temas, logra sensibilizarse uno y logra visibilizar una realidad. Entonces, por eso me gusta mucho, mucho esta frase, y ya vamos a ver un poquito del trabajo de esta fotógrafa documental de los años 30 también. Bien, ya hemos conversado un poquito de Lewis Hine, Men at Work, que es parte, aquí ya es una serie fotográfica, tiene muchísimas, muchísimas fotografías que hacen un recorrido por las condiciones en las que trabajaba la gente. E incluso Lewis Hine se hizo muy famoso porque él también denunció el trabajo de los niños en las fábricas de algodón. Incluso esta denuncia que él hizo desembocó en que fíjense lo poderoso, ¿no es cierto? A través de esas imágenes, de mostrar a niños trabajando en fábricas de algodón, algo que para ahora es impensable, hubieron grandes movimientos políticos para defender a los derechos del trabajador. Incluso fíjense, ahora pensemos en la muerte de este afroamericano en Estados Unidos, se me va ahora el nombre, pero fíjense también cómo a través, en este caso, ha sido un ejercicio periodístico de documentar lo que estaba en ese momento, de extraer con un video en vivo lo que estaba pasando, cómo el poder de esa imagen pudo trastocar por algunos días a la sociedad norteamericana y hacernos pensar sobre el racismo y las formas en las que se manifiesta actualmente, desde la violencia física y el ataque constante de la policía estadounidense. Entonces, fíjense el poder que puede tener nuestra imagen, ¿cierto? Que incluso puede mover a masas. Lewis Hine en su momento lo hizo a través de sus varias denuncias. Y recordar este dato súper interesante, él era un sociólogo y entendió que en la imagen existía el poder de denuncia. Porque una cosa seguramente es que tú escribas con todas las habilidades que requiere un texto súper claro de lo que está pasando, pero otra cosa es que tú evidencies con una imagen, que es una prueba fehaciente de eso. Ahora, claro, a propósito de lo que hablamos de que el fotógrafo tiene que involucrarse en el tema, esto, obviamente, para que Lewis Hine haya obtenido esas fotografías, tuvo que subirse a los rascacielos, seguramente haber estado igual de expuesto que los trabajadores para poder obtener estas imágenes. Les invito a que revisen, googleen eso y su obra es preciosa en realidad. Y luego tenemos también a uno de los grandes exponentes, es Sebastián Salgado, es un fotógrafo brasileño que incluso convivió algunos años con las comunidades ecuatorianas de nuestra sierra. Tiene unas fotos preciosas también de eso, pero una de sus obras más grandes habla sobre las minas de oro y todo el conflicto social que existió alrededor de esta mina de oro, que era una mina abierta a 200 metros de profundidad, que ofrecía la promesa de que si tú ibas, podías conseguir oro. Entonces, toda la gente que nosotros vemos aquí, y esta es una de las fotos más impactantes, la que está en la parte superior derecha, que parece una pintura, que parece un hormiguero, es la cantidad de personas que iban a sacar tierra para ver si dentro de esos sacos de tierra podían obtener un poco de oro. Sebastián Salgado, cuando cuenta, hay un documental que habla sobre esta propuesta, sobre este trabajo, cuenta que él igual tenía que bajar los 200 metros para poder entender y poder retratar esta realidad. Y aquí también valga la oportunidad para entender que la fotografía documental se apoya mucho de los diferentes planos que nos ofrece cuando uno hace la fotografía, ¿cierto? Para quienes están un poquito familiarizados, en la parte superior derecha podemos hablar de un plano general,
a luego hacer planos más cerrados, y se apoya también mucho de los retratos. Entonces, fíjense el trabajo también de Sebastián Salgado para poder inmiscuirse en esta realidad, para pasar incluso desapercibido y poder atestiguar todo lo que estaba pasando en esas minas de oro. Y esa es parte también del trabajo del fotógrafo documental, el saber crear relaciones con la comunidad para que él pase desapercibido y pueda hacer una muestra fidedigna lo más posible, pongo entre comillas, para poder entender la realidad que está pasando. Entre otros exponentes que dedicaron gran parte de su vida a documentar, a lo mejor los dos casos anteriores que vimos son propuestas específicas, ¿verdad? De cómo estaba la construcción en Empire State y aquí cómo estaba en las minas de oro, pero hay otros fotógrafos que dedicaron su obra también a documentar cómo era la sociedad de su tiempo. Y uno de los grandes exponentes de esto, y que también es conocido como uno de los padres del fotoperiodismo, es Henri Cartier-Bresson, un fotógrafo francés, donde él estaba súper atento siempre a ver esas cosas un poco del día a día de su París, de su Francia. Y él tiene una de las máximas de la fotografía que se llama el instante decisivo, que valga la pena traer la colación, porque él decía que uno siempre, cuando encuentra dejarse guiar mucho por el instinto, ¿no? Cuando existe una situación, condiciones de luz lindas y composición bella, uno siempre tiene que esperar porque algo puede pasar ahí. Y creo que esta foto que está a la izquierda nos muestra mucho eso, ¿no? Es de ese segundito de un señor que está pasando por un charco de agua y fíjense, está en el aire. Eso hace 50, 60, 70 años recordemos que ahora tenemos la posibilidad de disparar miles de fotos, ¿cierto? Era ahí con uno, dos disparitos, pero estar atento a eso. Entonces, él dedicó gran parte de su vida, de su obra fotográfica, a documentar cómo estaba su París. Otros exponentes que son dignos de admirar, tenemos a Robert Capa, que en realidad es un seudónimo con el que dos fotógrafos, era una pareja de fotoperiodistas, hombre y mujer, trabajaron y ellos dedicaron su vida a documentar los conflictos bélicos. Imagínense esa tarea, ¿no? Ahí sí yo ya no me metería en realidad, porque sí requiere de otras destrezas y de un estado anímico súper fuerte para poder hacerlo. Pero ellos dedicaron su vida a documentar los conflictos del siglo XX. Aquí a la izquierda podemos ver, esta es una foto de la Guerra Civil Española, y que esta foto también se mostró como, se ha convertido en un ícono. Fíjense incluso el poder que puede tener una imagen. Se convirtió en un ícono de la Guerra Española, de la Guerra Civil Española. Y es una de las fotos muy célebres de Robert Capa, que incluso ha traído muchos debates siempre sobre si es real o no es real. Pero en todo caso muestra, y esta fue primera plana en muchos diarios de España y del mundo, muestra la realidad que estaban pasando y del enfrentamiento entre españoles. Y bueno, acá a la derecha tenemos una de las grandes obras que tiene Robert Capa, es el desembarco de Normandía, el día D. Y es una cosa fabulosa, porque imagínense que él estuvo esperando, y si uno ve la serie fotográfica, es increíble ver cómo él se adentró incluso hasta el agua para poder obtener estas fotografías. Obviamente, todas estas fotografías siempre están apoyadas de un texto que permiten entender lo que está sucediendo. Eso, recuerden que es una de las características importantes. No es solamente el acto de capturar una fotografía y ya, sino que estos fotógrafos siempre estaban investigando, describiendo y apoyando sus fotografías siempre con esas narraciones que pueden apoyar a que entendamos qué es lo que estaba pasando. Justo vamos ahora con Hugo Cifuentes, que es uno de los fotógrafos, un fotógrafo otavaleño de los años 60, murió a inicios en el 2000. Y Hugo Cifuentes también, les invito a que revisemos la obra de él. Él documentó
no tiene series como las que no tiene series como las que vimos al inicio, salvo un par de series, pero gran parte de su obra en realidad él retrató su comunidad y la relación que tenían las personas de su comunidad con los animales y con los objetos que estaban alrededor. Y él incluso siempre se le reconoce las fotos de Hugo porque él siempre aportó un sentido de alguna manera cómico a esa realidad. Él nunca mostraba la pobreza de los indígenas, sino más bien mostraba otros lados. Y además era un genio para titular las fotografías. Revisen la obra de Hugo Cifuentes, que es una cosa preciosa también y es un archivo histórico digno de tenerlo dentro de nosotros como ecuatorianos. Bien, hemos terminado ya la segunda parte. Vimos las características de la fotografía documental, algunos referentes históricos, internacionales y nacional. Y ahora quiero que pasemos a este tercer momento para entender cómo nosotros, como comunicadores, podemos apoyar nuestro trabajo en la fotografía documental. Y para pasar a ese tercer momento, quiero leer esta frase de Henri Cartier-Bresson, ya sabemos un poquito de él, ¿cierto? Fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. Para quienes son los apasionados de la fotografía, les invito a que revisen siempre esta frasecita. Habitualmente, a mí me gusta mucho, me sonrío incluso cuando la gente dice, ay, con esa cámara de ley sacas buenas fotos, ¿cierto? Y me sonrío porque en realidad, claro, la gente habla desde el desconocimiento y no es la cámara la que toma la fotografía, chicos y chicas. Quien toma la fotografía somos nosotros, la persona que da el clic. Porque para la fotografía es un proceso, como para cualquier producto comunicativo que nosotros hagamos, es un proceso que incluye un tema racional y un tema de pasión también, ¿cierto? Entonces es la cabeza, el ojo y el corazón. Y esto incluso lo podemos traspolar a cualquier producto comunicativo, no solamente a la fotografía. Y creo que si conjugamos esas tres cosas, podemos empezar a sacar mejores cosas en nuestro trabajo. Bien, vamos entonces a esta tercera parte de la charla, yo le he llamado historias poderosas, fotografías de impacto. Y aquí quiero darles algunos consejitos de cómo desde mi experiencia, que ya voy más de 7 años trabajando exclusivamente en la fotografía, he podido generar esas fotografías de impacto. Entonces, bueno, quiero contarles un poco de mi workflow, de mi forma de trabajar, y a través de la cual, cuando tengo encargos de fotografía documental, los trabajo. Y aquí hay que distinguir que existen 3 grandes momentos, al igual que cualquier otro producto comunicativo. Tenemos el antes, el durante y el después. ¿Cierto? Que si lo queremos poner en términos un poquito técnicos, es en la preproducción, en la producción y en la postproducción. Son esos 3 momentos que existen siempre en la fotografía. Y para la fotografía documental, esto implica de mucho tiempo. Sin embargo, esto también puede aplicar, chicos, al selfie que nos estamos tomando el día de hoy. Siempre existe un antes, un durante y un después. Vamos a abordar lo que para mí, desde mi experiencia, es lo más importante, que es el antes, que es la preproducción. Sin esto, un reportaje documental nunca va a ser exitoso. Eso sí lo podemos decir con razón. Nunca va a ser exitoso, nunca va a ser profundo. Entonces, vamos por lo primero. Cuando ustedes quieran inmiscuirse en la fotografía documental o incluso en la realización de documentales, de videos, creo que también aplica para esto, tenemos que empezar por definir un tema. Y de inicio, un tema que te guste a ti. Eso creo que es una condición importante. Como yo les decía, yo no podría ir a una guerra. Incluso yo admiro a mis colegas que
fueron a documentar la huelga de octubre. Muchos me decían, Edu, vamos, ponte un casco y vamos. Créanme que yo admiro mucho a la gente que hace eso y veía los grandes trabajos que obtuvieron colegas, pero no es algo, un tema que a mí me interesa, porque incluso yo siento que estoy en una situación de riesgo y que no podría controlarme en esa situación. Entonces, debemos elegir un tema que primero tenga pegue con nosotros. Creo que esa es una condición importante. Y segundo, que también tenga un interés social. Aunque eso del interés social siempre va a ser discutible, ¿verdad? Porque el interés social, lo que para un grupo puede ser interesante, para otro grupo no puede ser interesante. Les cuento, yo estoy actualmente en un lindo proyecto que es documentar la vida de mi hija. Y seguramente el interés social de ese proyecto es solamente para mi esposa, para mí y para los abuelitos. Y es un proyecto de largo aliento, porque espero poder hacerlo hasta cuando se case seguramente, que pasarán 30, no sé cuántos años, o toda su vida, hasta que yo pueda hacerlo. Entonces, lo importante es que cumpla estas dos condiciones, ya sabiendo que el interés social puede remitirse únicamente a un grupo específico. Una vez que nosotros definimos ese tema y pensemos en la historia de este fotógrafo que hablábamos, que retrató las condiciones en cómo se construyó el Empire State, él definió un tema, ¿cierto? Que el tema era las condiciones precarias en las que trabajaban los obreros del Empire State. Entonces, él definió, bueno, fíjense que como sociólogo, él tenía claro que para ese entonces muchos obreros trabajaban con precariedad. Ese fue su gran tema. Y uno de los casos de estudio que él utilizó para esa investigación fue el tema del Empire State y lo otro que decíamos, los niños trabajando en las fábricas de algodón. Entonces, definimos el tema y luego definimos los casos de estudio. De algo tan grande que eran las condiciones precarias de los obreros, él definió dos casos de estudio en formas diferentes. Y él, bueno, obviamente tenía ese soporte como sociólogo, pero estoy seguro que él tuvo que hacer una investigación profunda del tema para poder adentrarse. Entonces, cualquier tema que nosotros elijamos, tenemos que investigar no solamente a nivel fotográfico, ¿cierto? Sino hacer una investigación en documentos de qué existe sobre ese tema, cuál es la realidad, y para eso podemos utilizar fuentes primarias o fuentes secundarias, ¿verdad? Podemos, desde un diálogo que podemos tener con una persona que te cuenta sobre un tema, hasta adentrarnos a las profundidades de la investigación literaria. Muchos proyectos documentales también se apoyan de un grupo de personas, donde el fotógrafo es una pieza clave, porque es quien va a registrar, pero existen también científicos, sociólogos, bueno, todos los profesionales que impliquen en una rama para eso. Y parte importante de la preproducción será ya la planificación. Y dentro de la planificación hay que hacer énfasis en esto, en el acceso. El acceso es bien importante. Si tú quieres meterte a un pueblo a retratar un pueblo no contactado, se me ocurre ahora, el tema puede ser genial y puedes hablar de los pueblos no contactados y la afectación con el petróleo, pero si tú no tienes acceso a un pueblo no contactado, no vas a poder documentar lo que está pasando desde adentro. Entonces, siempre será importante que ustedes consideren el acceso. Y ahí hay que entrar, hay otras habilidades, aprender a negociar con la gente que te puede dar ese acceso, ¿cierto? Así como cuando quieres lograr una entrevista con alguien, tienes que hablar con su relacionista público, tienes que escribirle, buscarle por Instagram, por Facebook y pedirle, oiga, ¿será que le puedo hacer una entrevista? Con esto pasa igual. Entonces, habrá que hacer una planificación de tiempos, de espacio, más aún cuando tenemos ya cosas técnicas que abordar en la fotografía, ¿verdad? No tiene sentido que te den acceso en la noche, por ejemplo. Si hablábamos del tema puntual de trabajar en un pueblo no contactado. ¿O qué habría pasado
si es que no le habrían dado acceso a nuestro fotógrafo para retratar lo que estaba sucediendo en el Empire State. No habría pasado eso. No habría podido hacer las fotos desde abajo, desde el piso. Imposible. Y obviamente hay aprender a negociar, habrá temas controversiales, pero siempre desde la honestidad y decirle, mire, yo quiero contar esta historia. Yo creo que está pasando esto y quiero contar esa historia. Bien, una vez que hemos hecho ese gran proceso de investigación que puede llevarnos 10 meses, ya vamos a la parte de ya hacer las fotografías, ¿cierto? Ya es ese segundo momento. Y aquí un consejo que me sirvió mucho cuando iniciaba la fotografía es que ustedes jamás pueden robarse fotos. Y me refiero con esto a que uno jamás puede andar con un teleobjetivo. Si quiero ya hablar sobre la mendicidad, la mendicidad de los, lastimosamente, algunos amigos venezolanos, por ejemplo, que han llegado acá y no han logrado ubicarse en una plaza de trabajo. Lo más imprudente sería, con un teleobjetivo desde atrás, querer captar las formas en las que ellos están viviendo de la mendicidad. Eso es una forma incorrecta. La forma correcta para trabajar ese tema es acercarnos, conversar con la gente, pedir el permiso si podemos contar su historia, crear vínculos. Este paso es bien importante porque si te dan ese acceso, tú vas a poder tener en tu investigación vas a poder tener datos profundos que van a enriquecer tu historia. Si tú no haces eso, simplemente vas a tener imágenes, pero no vas a tener el trasfondo de esas imágenes. Cosa importante también es que debemos tener una consistencia técnica, conceptual y visual, ¿cierto? Ya que ojalá algún rato haya la oportunidad para conversar sobre técnica fotográfica y composición, pero será súper importante, chicos y chicas, que aprendamos a manejar el lenguaje visual, ¿cierto? Ahí hay toda una semiótica de la imagen para entender cómo se compone, cómo se crean imágenes de alto impacto. Tal cual, como cuando uno aprende a escribir, ¿cierto? Y tenemos las partes de una oración, en la fotografía pasa lo mismo. Si nosotros sabemos unir bien esos elementos, los colores, la composición, nuestras fotografías van a ser de alto impacto. Entender también lo que habíamos hecho el ejercicio con el tema de la fotografía ganadora del WordPress Photo, que toda imagen tiene por un lado una denotación, ¿verdad? Que es una descripción textual de lo que nosotros vemos sin ningún juicio de valor, pero siempre va a haber una connotación. Y la connotación puede ser muy subjetiva desde nosotros como fotógrafos hasta la persona que lo lee. Yo me imagino lo que habrán sentido los constructores del Empire State cuando vieron esas fotografías y la denuncia que había detrás de esas fotografías. Para ellos había seguramente una lectura completamente diferente a la lectura que tenía el obrero. Y como esta es una investigación, cada vez que hagamos fotografías hay que respaldar súper bien nuestras imágenes y también ir anotando las cositas. ¿A quién fotografié? ¿Cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su historia? Si hablábamos del tema de la mendicidad de los amigos venezolanos, ¿cómo estamos abordando ese tema? ¿Quién está en la historia? ¿Puede usar su nombre o prefiere que utilice un nombre anónimo? ¿Cuánto tiempo está acá? Entonces, todos esos datos son importantes porque recuerden que la fotografía documental siempre va a estar acompañado de un texto explicativo. Y vamos a esta última parte y con esto ya vamos cerrando esta charlita, así que vayan preparando sus preguntas. Ya hemos hablado que existe un antes, que es la preproducción, un durante, que es la producción, y ojo que ese durante puede durar varios días, meses o años incluso, como ya hemos conversado, y luego existe el después, que ya es la postproducción de las imágenes y la publicación. Paso importante siempre será la curaduría de las imágenes. Puede ser que en nuestro proyecto logramos tomar 100, 200, 500 fotografías, pero nosotros debemos ver las fotografías de más alto impacto y que uniendo esas fotografías se pueda contar una sola historia. Si mal no recuerdo, en el WordPress Photo, para algunas, porque obviamente premian algunas categorías,
En algunos reportajes tú tienes que presentar 12 fotografías. Si bien es cierto, a lo mejor premian a una, pero debes presentar toda una serie, porque la serie es la que nos permite entender qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, habrá que ver una curaduría de las imágenes. Muchas veces es bueno apoyarse de alguien para que pueda, con un ojo más crítico o un ojo diferente, ayudarnos en esta construcción. Luego tenemos que hacer una edición también de las fotografías, y aquí hay un gran debate de cuál es el límite de la edición. Recuerden, este gran presupuesto, objetivos no, pero honestos sí. En mi fotografía yo no puedo andar montando cosas o decir, es que yo quería hacer la foto más de noche, voy a oscurecerle, o yo quería que mi personaje se le vea más agresivo o más deteriorado, entonces le voy a poner una cicatriz. Se me ocurrió, hay un límite grande que es respetar la realidad. Al momento de la publicación también debemos tener en cuenta el orden en el que publicamos las fotografías para que nuestro mensaje pueda ser bien entendido. Eso también es una condición súper importante. No necesariamente tiene que ser cronológico, obviamente dependiendo del proyecto, pero sí tenemos que darle un orden para que nuestro lector, nuestro espectador, pueda entender súper bien lo que nosotros queremos decir, nuestra propuesta. Y lo bueno, digámoslo así, es que siempre vamos a tener un texto que apoya nuestra investigación y que explica nuestra propuesta. Entonces, las fotos nunca van a estar sueltas, ¿cierto? No es como ya les he presentado acá fotografías sueltas de algunos referentes, sino que siempre va a haber un apoyo que explica lo que está pasando y cuál es la visión con la que trabajamos nuestro tema. Y habrá el momento final de la publicación. Y yo les invito, chicos, seguramente cuando uno está en un mundo universitario, hace muchos proyectos, a veces uno solo lo considera como que es un deber más, pero consideren que algunos proyectos, incluso si hacen algo de foto documental, puede ser publicado. Y hay espacios digitales y espacios impresos que van a permitir esos espacios. No banalicen. Cuando hacen un trabajo de estos, no lo banalicen, entre comillas, solamente en querer publicar en su Instagram o en su Facebook. Si no, pensemos en otros espacios de publicación para que nosotros como comunicadores, como fotógrafos, podamos presentar la visión del mundo que tuvimos respecto a un tema. Y con esta frasecita cerramos, que es uno de los padres también de la fotografía. El componente más importante de una cámara está detrás de ella. Ansel Adams. Y con eso cerramos esta pequeña charlita y quedo atento a sus inquietudes. Mi querido Edu, te quiero agradecer un montón. Es impresionante todo lo que hemos aprendido. Gracias por lograr generar estos conectores entre la imagen, entre la comunicación, entre la organización de lo que queremos nosotros proyectar. Me encantó también el ojo, la mente y el corazón. Es mucho lo que he seguido dentro de algunos fotógrafos que me gustan mucho y exposiciones a las que he podido acudir. Anil Boitsby también dice mucho eso, ella menciona mucho eso y bueno, pues es una de mis favoritas. Ella fue la última fotógrafa en retratar a John Lennon antes de ser asesinado. Estamos felices con tu charla, estoy segura que los chicos van a tener un montón de preguntas y en este momento vamos a arrancar ya esta ronda de preguntas. Yo te quiero presentar a ti, Edu, el perfil del estudiante de comunicación de la Universidad de los Hemisferios. Esta vez estará en representación estudiantil nuestra estudiante Paz Aguinaga, a quien ya la conocerás en pocos momentos. El estudiante de comunicación está capacitado para producir contenidos escritos y audiovisuales, los mismos que atribuyen a las personas y también a la sociedad. En la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Hemisferios buscamos que nuestros profesionales fomenten la paz, el diálogo y la solidaridad. Nuestro perfil profesional podrá desempeñarse en medios de comunicación social, como ser líderes de empresas de comunicación periodística, de entretenimiento, audiovisual, publicitaria o de consultoría estratégica. Y en general, a cualquier empresa con procesos comunicativos para la sociedad. Bienvenida, mi querida Paz, acá a esta charla, esta conferencia con Eduardo Naranjo acerca de la fotografía documental. Adelante. Gracias, Nico. Gracias, Eduardo, por estar aquí y por darnos tu tiempo. Bueno, la primera pregunta es de María Emilia Zamora.
que dice: hola Eduardo, un gusto. Sin dudas, al lugar la fotografía documental conlleva mucha responsabilidad. Sin embargo, a lo largo de la historia han surgido fotografías que para algunos pueden ser polémicas, como El hombre que cae, de Richard Drew, tomada en el 2001, que retrata a un hombre saltando desde las Torres Gemelas por el atentado del 11 de septiembre. Si bien es importante documentar lo que la gente no puede ver por sí mismo, ¿de qué forma podemos manejar la ética en la fotografía documental? Chévere. Bueno, es una pregunta interesante, ¿cierto? Y obviamente siempre existen límites y creo que también la fotografía siempre tendrá la capacidad de tener diferentes formas para dar a conocer una realidad. Tú puedes hablar de temas tan crueles como, no sé, como el suicidio o como este caso puntual, ¿verdad? De esta foto que nos describe, y lo puede hacer desde una forma muy respetuosa a la memoria de esa persona e incluso con un toque, digámoslo así, si la palabra es artístico, pero sí lo puede hacer a través de un buen uso del lenguaje. Por eso yo decía que sí es importante manejar bien el lenguaje audiovisual. Así como tú manejas bien tienes que aprender a manejar bien el lenguaje periodístico para describir eso, ¿cierto? Así mismo pasa con la fotografía. Yo creo que el límite siempre va a estar en cómo presentas la fotografía. Y aquí hay casos que yo recuerdo que los topábamos mucho en la universidad, de un diario acá del Ecuador que presenta Crónica Roja y que lo hace de una manera que incluso para muchos lo interpretas desde una parte morbosa, ¿cierto? Porque tú puedes hablar de la muerte, que la muerte es algo inherente al ser humano, pero a lo mejor no hace falta que muestres el cuerpo abierto para contar eso. Hay varias formas de contar esa historia. Muchísimas gracias, Eduardo. La siguiente pregunta es de Nicole Calderón. Hola Eduardo, qué gusto que estés en este espacio. Mi pregunta es: ¿tienes consejos para la financiación de un proyecto audiovisual? Perdón, ¿puedes repetirle, Paz? No te escuché bien. ¿Tengo consejos para Claro. qué? ¿Tienes consejos para la financiación de un proyecto audiovisual? Híjole, esa es una pregunta. Bueno, hay proyectos y proyectos, ¿cierto? Yo gran parte de mis proyectos fotográficos los he financiado a través de encargos. Cuando empresas o incluso algún rato el Estado me encargó que haga algún trabajo, ¿cierto? Entonces me pagaban por eso. Yo durante los 5 años que trabajé en revistas, siempre había un consejo editorial y veíamos qué temas podrían ser de interés para fotografiar. Entonces, gracias a la revista A Bordo, yo pude hacer muchos trabajos. Entonces, una forma, te diría, es que puedes hacerlo a través de trabajar en un medio de comunicación que seguramente tendrá toda la infraestructura. Yo creo que lo segundo también, y ahora ya existen medios muy interesantes como el crowdfunding. Si a lo mejor tú haces una buena investigación, puedes aprovechar estas plataformas actuales para que habrá gente interesada en que tu proyecto se dé a conocer. Creo que esa podría ser una forma. Y la otra siempre siendo recursivos. Yo creo que hay miles y miles de ejemplos actuales de cómo se han grabado hasta mini documentales o se han grabado series con celulares. Entonces yo creo que también hay que ser recursivos e ir de a poquito, ¿verdad? Como un paréntesis grande, yo soy fotógrafo gracias a mi padre, que él me indicó esto. Entonces yo siempre soñaba con tener la mejor cámara y a veces me frustraba por no tener la mejor cámara. Bueno, ahora yo creo que ya tengo la mejor cámara que puedo tener en este momento, pero es producto de un tiempo. Entonces, claro, de a poquito y se puede. Qué bien, me encantó lo que dijiste, Edu, del crowdfunding. Es una herramienta interesante que también podrían aplicar los chicos. Mi querida Paz, la siguiente pregunta, por favor, para nuestro invitado. Claro, Nico. La siguiente pregunta es de Linda San Pedro. Vivimos actualmente en una sociedad muy rígida, en lo que es políticamente correcto. Si la historia que nosotros presentemos llegara a ofender esa ideología, ¿cómo podemos culminarla de la mejor manera? Bueno, yo creo que hay un tema, siempre va a haber límites, ¿no? Siempre va a haber límites. Y obviamente siempre habrá temas controversiales a tratar. Eso es sin duda.
Por ejemplo, si uno piensa en el tema migratorio, y lo voy a poner así tal cual sobre el tapete, porque creo que la comunicación tiene esa ejercicio, ¿cierto? Sobre el tema migratorio de nuestros hermanos venezolanos. Ahí hay muchas aristas desde lo cual puedes tratar, ¿cierto? Si tú lo haces de una manera respetuosa, con una investigación seria y profunda, habrá sectores a los que se incomoden. Claro que sí. O pensemos actualmente también, no desde el lado fotográfico, pero sí desde el lado del tema de la corrupción en el país, que han sido en realidad los medios de comunicación y los portales digitales, periodísticos, los que han denunciado la corrupción. Siempre va a haber temas a los que incomoden a la gente. Lo importante es que tú lo hagas de una manera honesta y respetuosa, sin ofender al otro y sin incluso injuriar al otro. Temas controversiales como el aborto, por ejemplo. Tú puedes tratarlo desde varias perspectivas, pero sin ofender al que está a favor y sin ofender al que está en contra. Siempre presentando argumentos y sin descalificar al otro. Yo creo que por ahí podríamos tener una respuesta de cómo abordar esos temas que siempre van a ser incómodos para alguien. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Coté Jaramillo, que dice, ¿cuál es la plataforma que más recomiendas para subir nuestras fotos documentales? Bueno, a ver, lo que yo siempre invito, yo creo que hoy por hoy existen muchos medios digitales oficiales, como incluso podría ser su misma página de la cual estamos sacando esta señal, que es de la Facultad de Comunicación, ¿verdad? Que no es un perfil de Edu Naranjo, donde yo subo un chiste y también subo un fotoreportaje, subo la foto de mi hija, pero sí nos apoyamos de portales digitales oficiales. Incluso yo invito, pues, Nicky, tú que eres profe, para que en estos espacios oficiales de Facebook, de su universidad y de su facultad, se puedan subir esos espacios. Pero lo que sí invito es a que nunca, nunca, nunca dejes un proyecto documental al aire, porque luego incluso alguien se puede adueñar de ese proyecto. Hagámoslo a través de medios oficiales. E incluso también tú puedes golpear puertas. En un mundo tan globalizado, a lo mejor hay revistas a las que a ti te interesaría que se vea su proyecto. Es como tan fácil, ahora tienes el acceso al mail o al Twitter de esa persona y escribirle. Soy un estudiante de Quito, estoy trabajando sobre el tema de migración en Venezuela, en mi país, y me gustaría que ustedes publiquen el tema. Aquí está. Presentarás obviamente un abstract de ese tema, presentarás unas 2 o 3 fotos de referencia, tu currículum y así hacerlo. Pero el consejo más grande es que no agarres y subas por subir, porque a lo mejor se pierde toda esa investigación y ese tiempo que tú dedicaste a ese tema. Edu, ese fue un poquito el proceso que hizo este chico, este fotógrafo ecuatoriano que vendió la foto de la líder indígena, de la señora indígena que salió en una portada importante en Estados Unidos, justamente en las manifestaciones de octubre. Bueno, muchos de los colegas que están acá lo que hacen es que trabajan para agencias. Okay. Entonces, no conozco, ubico la foto que tú me dices, no sé si él agarró y la vendió, o no sé. Yo tengo el nombre, sí. No recuerdo el nombre, pero lo tengo apuntado e incluso hablé con él para una entrevista. Además se convirtió en un ícono de las protestas, ¿no? ¿Cierto? No sé, pero no sé si él pertenecía a una agencia. Ok, paz. Gracias, Nico. Bueno, la última pregunta que tenemos es, ¿qué consejo nos das a todas aquellas personas que quieren comenzar una carrera fotográfica? Bueno, nunca hay el momento perfecto para nada. Nunca. Simplemente empiecen. Hoy me encanta porque yo cualquier duda que tengo es directo a YouTube. ¿Cómo hacer esto de fotografía? ¿Cómo editar esto? ¿Cierto? Entonces, que nunca te limite el aspecto técnico. Con la camarita que tienes, desde tu celu hasta la camarita que te regaló tu papi, hasta cuando puedas tener algo mejor en equipos. Entonces, nunca te limites por el tema técnico. Mucha capacitación. Existe, afortunadamente, hoy una forma fabulosa de capacitarse que se llama YouTube, o existen plataformas que a bajo costo puedes también capacitarte. Hay cursos como en Doméstica, Creana, donde puedes comprar cursos a bajo costo con gente súper pro. Entonces, capacítate a medida de lo que tú puedas. Aprovecha mucho la universidad, porque aunque tú no lo creas, tú no fotografías solamente, ya hemos hablado, tú no fotografías solamente con conocimientos técnicos de fotografía, fotografías con todo el bagaje que has tenido, incluso desde niño.
Entonces, ahora que tienes el privilegio de un grupo chiquito, que es estar en la universidad, aprovecha todos esos conocimientos que tienes de la universidad para que luego puedas fotografiar con eso. Y nada, simplemente empieza. Empieza porque ese es el inicio del camino para cualquier cosa. Si es con la fotografía, ahora mismo. Sal a tomar la foto que siempre quisiste hoy. Me encanta, mi querido Edu. Muchas gracias, Paz, por estar aquí. Gracias también a todos los chicos que hicieron sus preguntas. Eres muy asertivo también y muy efectivo en tu comunicación, Edu, y lo hace también en la parte visual. Ha sido una experiencia increíble. He aprendido mucho y me sucedió algo parecido a lo que te sucedió a ti. Refrescaste muchos conocimientos que había tenido justo cuando estudié fotografía. Tuve esa materia en la universidad. Me encantan los museos, me encantan los viajes, me encantan las exposiciones fotográficas, así que creo que esto nos ha motivado más para fijarnos más, para ir más allá, para conocer bien a la persona que captó esa imagen, no solamente quedarnos con la fotografía, sino ir más allá. Edu, gracias. ¿Dónde te puede la gente seguir? ¿Dónde puedes seguir tu trabajo? Te felicito por documentar la vida de tu hija. Eduardo también yo creo que es una persona que tiene un corazón enorme porque también documenta bodas, ese momento tan importante en la vida de las personas. Entonces, déjanos todos tus espacios digitales para que la gente pueda mirar tu trabajo, por favor. Gracias, Nikki. Bueno, si quieren conocer un poquito más de mi obra en el mundo corporativo y documental, les invito a que revisen mi página de Instagram que es @rightspotec, donde cuento todos mis trabajos corporativos, de todos los encargos que hago, incluido la fotografía documental. También hago un poco de fotografía publicitaria, podrán ver ahí. Y hay una cosa que me encanta documentar, que me fascina documentar, que son las bodas, ¿cierto? Que es una cosa que tiene otras palabras para escribir. Si quieren ver mi trabajo de bodas, donde cuento las historias de amor, es @edunaranjo.wph. Ay, excelente, excelente. Además, quiero también anunciar algo y agradecerte, Edu, porque tú nos has regalado como taller o como mini curso o tal vez, no sé cómo lo vas a llamar tú, pero es cómo aprender una experiencia. Una mentoría personalizada, es cierto. Exacto, una mentoría personalizada de cómo utilizar y cómo tomar las mejores fotografías desde nuestro celular, porque ahora como tenemos esta situación del distanciamiento, estamos súper creativos, estamos utilizando otros recursos, entonces esto nos va a ayudar muchísimo. Cristina Mag nos decía el día miércoles, cuando arrancamos esta jornada de la comunicación, de lo que ella tenía un teléfono Huawei, si no me equivoco, y que tenía muchos lentes, que aprendió a conocer sus lentes, los lentes que tiene su teléfono. Entonces, bueno, pues este premio maravilloso va a ser para uno de nuestros estudiantes que participa en la trivia Zoom, que la vamos a hacer más adelante a través de nuestra cuenta de Instagram de la Facultad de Comunicación. Nos vamos a mudar de Facebook a Instagram para hacer esta trivia Zoom y ese será uno de los premios. Así que, mi querido Edu, te quiero agradecer también por eso, por tu tiempo, por tu preparación, desearte lo mejor siempre y bueno, pues espero que te volvamos a tener en estos espacios porque sin duda hemos aprendido mucho. Gracias por ponerle tanto corazón a este speech. Seguro que sí. Gracias, Nikki. Gracias a la U por este espacio y felicitaciones. Sigan adelante. Gracias. Antes de despedirnos, yo quiero invitarles para que estén conectados. A las 11 de la mañana tendremos nuestra siguiente conferencia con Paulina Andrade, asesora de imagen, curadora de moda. Ella nos contará cómo comunicar efectivamente a través de nuestra imagen personal. Aquí vamos también a seguir reafirmando y consolidando todo lo que hemos aprendido en estos días. Así que nos vemos y nos escuchamos a las 11 de la mañana desde aquí, desde la Facultad de Comunicación y su fanpage. Un abrazo para todos y hasta dentro de pocos minutos. Chao, chao.